emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. De la montaña, los mejores centinelas que tiene la República Dominicana son los caficultores y la caficultora. A esos que quedan en la montaña, este gobierno que preside don Luis Abinader le da la garantía y estamos trabajando para que reciban todos los recursos que necesitan los caficultores y la caficultora para seguir en la montaña protegiéndola y produciendo para volver a convertirnos en un país primero autosuficiente para el consumo nacional y segundo, volver a exportar. ¿Por qué hay crisis de precios actualmente? Existen múltiples causas: la realidad pandemia y pospandemia, conflicto bélico Ucrania y Rusia. Esto ha llevado al gobierno dominicano a tomar medidas para lograr la sostenibilidad de nuestra economía. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Primeramente agradecido de Dios y luego a nuestro presidente, que ha hecho lo posible para que la masa poseída pueda conseguir sus alimentos a través de INEPRES. Así que nos sentimos orgullosos y satisfechos. Que tiene muchos productos frescos a buen precio. Muchas personas se benefician de ellas, igual que yo. Muy buena, porque aquí por lo menos uno puede conseguir los productos a menor precio que en otros lugares. A mí me ha encantado mayormente cómo está ubicada, todo el orden y excelente, buenos precios. Cada día, el Ministerio de Obras Públicas trabaja en más de 500 proyectos con el fin de mejorar y garantizar mayor seguridad en las vías de todo el país. Obras que conectan, como la carretera turística y el Cupey, que integran, como las circunvalaciones de Baní, Azua y Los Alcarrizos, que instruyen, como escuelas, liceos y CAIS. Obras que hacen tus vías más seguras, como la modernización de la autopista Duarte y centenares de kilómetros asfaltados y señalizados. Estamos construyendo el cambio que el país necesitaba y pagando la deuda social de decenas de años. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.
Bien, señores, buenas tardes, pueblo dominicano, buenas tardes, nación, buenas tardes al mundo, a través de la red de su programa estelar Democracia TV, para compartir con ustedes en este día maravilloso que Dios nos permite llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Recuerde hacer la cosa bien, porque tarde o temprano le hacen ñao. Tengan eso por seguro, que le van a hacer ñao. El ejemplo es el italiano, 30 años de fuga, lo atraparon el lunes. Eso es importante allá. También como la nación dominicana tiene obligatoriamente que seguir su curso, nosotros también seguimos nuestro curso. Y por eso está nuestra página web para ir cambiando las partes esenciales de los acontecimientos que ocurren durante estas 24 horas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Estamos en el mundo entero para llevar estos mensajes y para eso está nuestra página web, para que ustedes puedan entrar y analizarla, ver cada uno de los puntos esenciales, porque definitivamente de eso se trata la vida. Y ustedes saben que el mundo, automáticamente ustedes entran a la página web de Democracia TV, pues obligatoriamente ustedes se dan cuenta que entonces entra el periódico. ¿Y cuál es el periódico? El Democrático. Y ustedes observan estos movimientos tangibles que se dan precisamente para ustedes conocer de la noticia más importante que se producen aquí y en el mundo. El periódico El Democrático, que hace tiempo que forma parte de las redes sociales y que ya es de cada uno de ustedes, que ustedes pueden buscarlo, imprimirlo, enviarlo, cortarlo, darle tijera como se ha puesto de moda. Ustedes saben cómo es. Aquí sí se da tijera todos los días. Ahí tienen ustedes el periódico El Democrático. El único en esta magnitud es El Democrático. Como también es interesante, Alex, hoy estoy más radiante que nunca, feliz, porque hay que llevar esta noticia positiva y sobre todo, cumpleaños, mi cuñada favorita. Y eso es importante. Ustedes saben que yo soy un político acabado por todos los lados. Entonces mi cuñada favorita está de cumpleaños hoy, Jacqueline Rivera Santos. Y qué interesante, porque esta chiquilla sí es hermosa. Y me encantan estos puntos, Ale, porque definitivamente de eso se trata la vida. El subir y el bajar. Pero en el caso de ella, como que siempre está igualita. Vamos a ver una musiquita, si es posible, señor director. Y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad, un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría, y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te deseo, en tu día, felicidad. Ay, qué noche tan preciosa, es la noche de tu día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal. Bien, señores, y esa parte es interesantísima. Por eso me encanta, sobre todo, estas felicitaciones. Como también es importante que ustedes sepan que precisamente el tema de Puerto Príncipe, por favor, concentración aquí, por favor. El tema de Puerto Príncipe, ustedes saben que a todos nos preocupa, y sobre todo el secuestro del autobús en el día del miércoles. Precisamente el ciudadano dominicano fue recuperado sano y salvo. Y en estos momentos terminan de darle muerte a 3 ciudadanos haitianos producto de la banda que secuestró el autobús en Haití. Estuve en contacto con varios altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno haitiano, y la información que tengo es que terminan de darle para abajo, aquí se le dice para abajo, a 3 ciudadanos haitianos de la mafia que opera en este tipo de banda de secuestro de los ciudadanos de su propio país. No tienen ningún tipo de delicadeza ya. Qué bueno que la policía haitiana está
asumiendo su rol de importancia para que lleve la seguridad, porque un autobús que cuesta tanto dinero de una empresa radicada aquí en la capital dominicana para el transporte de su propio ciudadano que sea secuestrado. Pienso que la policía de Haití debe custodiar los automóviles desde que pasan la frontera hasta su lugar de destino. Esa información, pues precisamente estuve llamando a un exfuncionario del gobierno haitiano y bajo anonimato termina de pasarme esa información. 3 de la banda 400 Guasó fueron acribillados en la tarde del día de hoy en Puerto Príncipe. Y esa parte es importante para llevar la tranquilidad en el pueblo haitiano. Y lo que pasa allá a nosotros nos interesa porque si hay tranquilidad en Haití, se acabó esa zozobra. Deben ponerse de acuerdo los haitianos y dejarse de pendejadas. Armen su mundo allá, porque Estados Unidos nada más se aclama cuando hay problemas. Y siempre son los malos de la película. Y hay que estarlo llamando a ella para una intervención. Mire, ahí Estados Unidos no quiere intervenir. Ustedes ven, o que intervenga China o Rusia, para que ustedes observen cómo es el panorama. Entonces, resuelvan su problema y dennos tranquilidad a todos, porque eso es importante. El crecimiento de Haití es un crecimiento que se refleja aquí. Como es esto también parte de la historia que me gusta compartirlo. Ustedes saben que esta semana, y siempre se sacan los pasados presidentes del PRD que han gobernado el país. El PRD tiene 65 años produciendo historia. Y en ese intervalo, obligatoriamente ahí ustedes tienen 5 figuras. Mira eso, Marino. 5 figuras centrales de la vida política dominicana. Y empezamos con el primero, el profesor Juan Bosch, el hombre que trajo la democracia a este país en el inicio. Fue semblanza de nuestra historia para dar un cambio después de la caída de la dictadura de Trujillo. Y esa parte es interesante porque sobre todo en esos 7 meses el pueblo dominicano empezó a saborear el aire libertario, que fue lo que trajo el PRD en 1961, cuando Ángel Miolán llegó al país, José del Castillo y cada uno de los actores de ese momento. Entra ahí entonces, en ese epicentro, don Jacobo Masluta Azar, que en paz descanse, fue presidente por 43 días, uno de los que forjó también la parte democrática para enseñar que después de la vida lo más importante es la libertad. El tercero, don Antonio Guzmán Fernández, ahí ustedes lo tienen, para mí el prócer más libertario después de la dictadura es don Antonio Guzmán Fernández, por ser el hombre estratégico para llevar la libertad a nuestro pueblo y enseñar precisamente en un punto de lo que voy a decir más adelante. El cuarto, que es el expresidente Salvador Jorge Blanco, para mí un mártir de la persecución política, un hombre civilista y libertario. Por eso los hombres tienen que tomar decisiones y carácter cuando hay que tomarlas. Y ese punto es interesante, sobre todo el tema de Salvador Jorge Blanco, un luchador siempre de los derechos humanos y de las libertades. Y por último está el presidente Hipólito Mejía. Miren, Hipólito Mejía es el que da la garantía aquí de la gobernabilidad en este momento, que es el que queda vivo de ellos. Para aquellos que dicen que los pasados presidentes del PRD lo que han llevado el país es a caos y a derrota y que nada más ganan una sola vez. Eso se lo dejo de anotación hasta ahí. Ahora voy a ver los otros 3. Gracias a Dios que Marino está aquí, Canaán y Miguel Cabrera, para que escuchen este diálogo, Elton, para que escuchen este diálogo. Los otros 3 son don Joaquín Balaguer Ricardo, ¿verdad? Perdón, don Joaquín Balaguer Lespierre, si mal no recuerdo. Ricardo, sí. Esa parte es interesante. Joaquín Balaguer, Leonel Fernández y
Danilo Medina. 3 que han gobernado el país de manera consecutiva, y entre los 3 justamente hay 42 años de los 65 bajo el mandato de ellos. Entonces también son garantes de la vida democrática en el país. Ellos también representan parte de la inteligencia y del saber, sobre todo de lo de don Antonio Guzmán, que ustedes saben que para sacar a Balaguer en el 78, hubo que poner un portaavión de Estados Unidos aquí para poder entregar. Y lo último que hicieron fue el gacetazo para quedarse con 3 senadores más y poder aquilatar el Senado de la República, 1978. Yo apenas era un jovencito y ya ustedes saben, eso es parte de la historia. Pero ellos 3 son forjadores de esta democracia, cada uno ha hecho su aporte. Oigan bien desde el punto de vista que yo lo analizo a los 3. Tanto Danilo Medina como Joaquín Balaguer y Leonel Fernández, los 3 han sido pilares también, porque ellos 3 merecen esa mención porque de una u otra forma han contribuido grandemente con nuestra nación y con nuestro país. Y el presidente Balaguer, si no matan a Narcisazo en los últimos 10 años, prácticamente queda libre de esa horrenda dictadura de los 12 años. Y paso entonces al siguiente punto, porque tengo ya a Marino conmigo aquí, quiero compartir con él rápidamente, y tengo a Canaán y tengo a Miguel. Entonces, quiero ver la portada del periódico del día de hoy para compartir esta sola portada, por lo interesante que es para la nación dominicana, Ale. Y esta portada tiene 3 portadas dedicadas a este tema. Precisamente, presidente Abinader, gobierno está comprometido a impulsar el Estado abierto que fortalezca la democracia, la transparencia y mejore calidad de vida del dominicano. Y eso es importante. Ustedes saben por qué es importante. Vámonos directo a la página número 3, Ale, donde está Antoliano Peralta. Y obviamos a doña Milagro y todo ese equipo. Miren, señores, aquí hay 10 puntos que el presidente de la República así lo hace. En el año 2028 estaremos analizando quién será el próximo presidente. Si hace eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque ahí están los 10 pilares fundamentales para que una sociedad tenga el crecimiento y sirva de ejemplo en el mundo. Estos 10 puntos son fundamentales. Salud, educación, vivienda. Cuando digo salud, digo en todos los sentidos. Salud en todos los sentidos. Vivienda, alimentos, seguridad, ¿verdad? Inversiones, turismo, ¿verdad? Cada uno de estos puntos son esenciales para tomar a la nación dominicana de referente. Hoy está en el puesto número 16 de 190 países en este punto de materia de transparencia. Y ese tema de burocracia cero para los permisos y que todo sea transparentado, pienso que es el primer consejo de gobierno en el Ministerio de Defensa que se hizo en el día de ayer. Esto ha sido sumamente interesante. ¿Ustedes saben por qué? Porque se manda un mensaje específico donde están todos los ministerios presentes y todos los directores y todos los jefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En el Ministerio de Defensa se dio cita este cónclave ayer. Para mí lo más importante. ¿Ustedes saben por qué? Porque manda un mensaje. Está Díaz Morfa, que es el ministro de las Fuerzas Armadas. Están los 4 jefes de Estado Mayores de las 4 instituciones. Marina, Fuerza Aérea, Ejército y Policía Nacional. ¿Ya ven? El tema de la seguridad. Está Limber Cruz, el tema de la seguridad alimentaria. Está Chubasque, el tema de la seguridad de la calle. Está entonces doña Milagro para representar el tema de la ética y la transparencia y que todo lo que hagan se publiquen, lo que a mí me den, publíquenlo.
Lo que a mí me paguen, publíquenlo. Yo quiero estar en toda la página. Eso es importante. Y ahí estaba también, aparte de eso, el director de INESPRE para darle seguimiento al control de los precios. También estaba ahí en ese escenario el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Estaba también el ministro de Medio Ambiente, el de Energía. O sea, estaban todos los ministros presentes y sobre todo el ministro que ha asimilado correctamente las acciones del presidente Luis Abinader, que es el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó. Y con eso paro ese tema ahí para darle entrada y darle la buena tarde a Marino Eceví Pineda, que hace rato que está esperando su turno para entrar. Marino, buenas tardes, qué alegría. Buenas tardes, gracias por la invitación y por estar aquí en tu programa y feliz año. Así es, hermano. Primer año. Aquí hay dos personas para de una vez enfocar a Canaán, Alex, por lo siguiente. Este es un debate de tres. En el año pasado, Canaán pasó por aquí más o menos como en mayo, si mal no recuerdo, y Marino entonces pasó por aquí como en esa época como en agosto. Bueno, pues ellos dos pusieron en el tapete que los presos de la corrupción lo iban a tener que soltar. Ustedes saben por qué. Esa parte la puede referir aquí Marino Eceví nuevamente y Pedro J. Duarte Canaán para este diálogo y este debate. ¿Por qué el tema de la transparencia es tan importante? ¿Y por qué los plazos en materia penal y civil con esta nueva ley de casación que entra en vigencia? Tengo a Miguel Cabrera aquí también para dar este tono precisamente en los aspectos penales. Dos acciones en una. Marino. Mira, el tema de la prisión preventiva, que siempre hemos conversado en muchos aspectos de la vida, es que, como dice nuestra Constitución, se presume que la libertad es la regla y la prisión es la excepción. Y el tema de la visión de los procesos penales estuvo íntimamente ligada a todo lo que decía la prensa y lo que ha pasado. Se llegaron a los 18 meses y el artículo 241 del Código de Procedimiento Penal establece el cese de la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva no puede ser una sanción anticipada a un crimen en contra de una persona que legítimamente se le presume que es inocente hasta que no exista una sentencia definitiva en su contra. Creo que los expedientes fueron instrumentados durante todo este tiempo y básicamente hemos tenido la información pública de que son expedientes sumamente grandes, de mucho volumen, y que además dichos expedientes poseen una cantidad de más de 2.000 y pico de pruebas, pero que el proceso en materia penal ha sido básicamente distorsionado. Y tengo aquí a un gran Ministerio Público con quien cuando fue Ministerio Público tuvimos discusiones doctrinales y constructivas, como el doctor Duarte Canaán. Bajo esa presunción de esos expedientes, se veía venir que iban a pasar todos esos meses y todo este tiempo. Pero ¿por qué pasa eso? Porque hemos convertido el juicio preliminar en un juicio de fondo. Y contrario a la normativa jurídica internacional, se va a los juicios preliminares como a hacer un juicio de fondo. Y en lugar de validar valga la redundancia, la validez de las pruebas, si fueron adquiridas legítimamente, se discute la prueba como si se tratase de un juicio de fondo. Pero aún más aún,
400 y pico de testigos en el caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Con la nominación de los mismos era suficiente, pero vamos a oír 400 testigos para que luego al juicio de fondo tendríamos un doble juicio procesal. Pienso que por eso en ese momento, en agosto del año pasado, anticipaba de que se iban a cumplir los 18 meses de la prisión preventiva que había sido ordenada por el juez, y como no había una sentencia en su contra, no se podía prorrogar por 6 meses más, como dice claramente los artículos 241 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Así es. Bueno, esa parte es interesante. Maestro Pedro J. Duarte Canaán, con tanta experiencia y todas estas motivaciones de prácticamente 40 años de ejercicio, porque vamos a esa ruta, los 3, los 4 con Miguel, vamos a esa misma ruta. Así es. Duarte Canaán vivió mucho esta parte en carne propia, porque precisamente él como maestro y decano de universidades tenía esa grande, ese gran acto de acrisolamiento dentro de lo que es la doctrina jurídica. Y esa parte es interesante compartirla con ustedes. Y cuando él dijo aquí en mayo, van a tener que soltarlo, la gente se espantó. Lo mismo cuando lo repitió Marino aquí, que en esa época yo le dije a Marino, vamos a traer a Carlos Barcaza. ¿Te recuerda, Marino? Sí. Porque es un diálogo que nosotros lo hacemos precisamente para ver el futuro, claro, cómo vienen las cosas. Maestro Duarte Canaán, ¿qué usted opina de esta primera parte tan importante para nuestra sociedad y sobre todo para la estabilidad política, de que no vuelvan a ocurrir los hechos que supuestamente ocurrieron? Sí, buenas tardes, Deómedes y Marino, entrañable amigo, verte de manera presencial, pues viene a mi recuerdo tu padre, que yo tuve el honor de trabajar con él en la Universidad Eugenio María de Hostos. Que Dios lo tenga en el espacio que él merece. Gracias. Entonces tú eres como la reencarnación de tu padre. Gracias. Y esa amistad añeja y pura que tenemos tú y yo desde hace varios lustros. Bueno, tomándole la palabra al doctor Pineda y a Deómedes Olivares, he defendido el criterio de que la sabiduría, que no es lo mismo que la inteligencia, tampoco es lo mismo que el talento. La sabiduría se adquiere a través de 3 métodos. A través de la reflexión. Y Epicúreo decía que la reflexión es el método más noble para adquirir sabiduría. 2, a través de la imitación, que es la más fácil. Y 3, a través de la experiencia, que es la más amarga de las 3. Entonces, cuando un togado adquiere, que es el caso de Duarte Canaán, yo he tenido que adquirir sabiduría a través de la experiencia, porque viví procesos aciagos y amargos. Entonces, el 8 de mayo, mi memoria privilegiada, gracias al Dios del cielo, el 8 de mayo del año pasado, en un conversatorio aquí en Democracia TV, compartimos el criterio doctrinal de que ese exministro de Justicia iba a recuperar su libertad. ¿Por qué? Porque los principios inspiradores
del Código Procesal Penal tipo iberoamericano están apoyados en lo que hoy los maestros llaman el bloque de la principiología. Yo les sugiero siempre a mis alumnos, estudien más la jurisprudencia que la norma. Que este nuevo circuito generacional aún no lo ha procesado. Es más útil para un abogado estudiar con más profundidad la jurisprudencia que la norma. ¿Por qué? Porque a través de la jurisprudencia se logra la interpretación de la norma. Entonces, el doctor Pineda, Sevif Pineda, hablaba de un artículo de ese vademecum procesal penal, el 241, que yo digo que no es una norma, tampoco es una regla. Usted podrá escuchar un togado que le diga el contenido del artículo 241 es una regla procesal o es una norma procesal. Yo defiendo la postura de que ni es regla ni es norma. Es un bloque de optimización. Entonces los jueces de garantías, jueces de control, jueces de la instrucción, liberar a un imputado por el vencimiento del plazo máximo, ¿qué debió haber hecho ese juez? Ese juez no resolutó el cese. Ese juez de la instrucción que conoció el caso del exministro, él no acogió la declaratoria de cese. Él lo que hizo fue que le varió y le sustituyó una medida de aseguramiento por otra. Observe que la muchedumbre, evidentemente que no asimila a profundidad esa parte. Posturas, reglas de optimización, eso no entra dentro de su discrecionalidad, porque el legislador impuso, evidentemente, que al vencimiento de ese término debía cesar la medida intramuros, que es lo que nosotros aquí conocemos como la prisión preventiva. En ese sentido, un Estado fuerte, un Estado que aupe, defienda y procure consolidar los principios de ese Estado social, democrático y de derecho, evidentemente que debe transitar a través de ese otro poder del Estado, que es el judicial, de que los jueces nunca deben pertenecer al club del miedo. Existe lo que se llama el club de jueces del miedo. Y bajo ese contexto, evidentemente que no habrá una sana y pulcra administración de justicia. Es alentador, mínimamente alentador, que jueces penales de control, de garantías, comiencen a importantizar lo que es la principiología, principio de legalidad, principio de favorabilidad, principio de prevalencia constitucional, el principio de razonabilidad, proporcionabilidad. Es decir, ahora los principios que no están escritos en la norma, los principios que no están tasados en la norma, juegan un rol de principalía en la administración de justicia. Entonces, el juez millennial, el juez digital, el juez del siglo XXI, ese juez que tiene un chip distinto al mío y al de Marino, Marino y yo hemos tenido que ser migrantes digitales
dar un pequeño salto y pasar de un circuito análogo a seguir caminando en este estadio digitalizado, donde ya tenemos que la inteligencia artificial acaba de crear un juez robot y un abogado robot ya se prepara para dar asistencia y consultas a imputados en la sociedad norteamericana en un catálogo de tipos penales, no de gran principalía. Es decir que avanzamos indefectiblemente y quizá la experiencia de Marino, la experiencia que hemos alcanzado, él con 46 años de graduado, nosotros con 40, pues evidentemente que estas canas no pintadas y ese sufrimiento extendido, pues nos ha colocado en la postura de ponderar algunos puntos. Así es. A mí me interesaría decir que, siguiendo el orden de tu exposición, que vale preguntarse si ese principio de plazo razonable es aplicable fundamentalmente al tema de la prisión preventiva. Es que cuando el legislador habla del cese de la prisión, como bien dice el doctor Duarte Canaan, él debió haber quedado en libertad. Era cesar la prisión. Era cesarla. Sin embargo, sin ninguna medida. Sin embargo, esa prisión anticipada, esa condena anticipada que ha constituido la prisión preventiva en contra del ex procurador, habría que analizarla porque mucha gente no piensa que mañana pueden ser cualquier familiar de uno o uno mismo verse envuelto en un litigio frente al Estado, como en este caso el Procurador General de la República, y que sus derechos no sean vistos o observados conforme a la normativa. Por eso también yo quería introducir e interrumpí con el tema del plazo razonable. Es que el plazo razonable que le dio el juez a la hora de hacer la investigación de ese expediente fueron 18 meses. Por tanto, el individuo que está siendo cuestionado tiene que razonablemente ser puesto en libertad, cesar la prisión preventiva como sanción anticipada y que se le juzgue con la presunción de inocencia, pero sobre los cargos que el Ministerio Público tiene y las evidencias que ha demostrado tener frente a este expediente y que ha depositado en el tribunal, porque no es en la prensa donde se depositan las cosas. Hay otro aspecto que tiene otro análisis, y quiero aprovechar que están ustedes dos, porque ustedes son censores que tienen básicamente un sismógrafo constitucional a la hora de el análisis de los casos en justicia. Hemos visto en estos 2 años toda una, diríamos, vorágine mediática a favor y en contra de este caso. Pero hay algo que la gente quiere o debe saber. ¿Cuál es la lectura de esta libertad? Para mucha gente, la lectura de la libertad de Jean Alain Rodríguez constituye una derrota para la acusación. Y para otros constituye a su vez un principio de que Jean Alain Rodríguez puede defenderse libremente y sin estar preso como sanción anticipada. Pero hay otra parte que tiene que ver y tiene que ser juzgada y tiene que aplicársele un sismógrafo constitucional. Y es lo que hablaba el doctor Duarte Canaan sobre el tema del principio de favorabilidad que está construido en el artículo 74 de nuestra Constitución de la República. Y los otros principios adyacentes, que no quiero repetirlo porque ya lo dijo. Ahora, ¿qué pasa con respecto a este caso? Es un caso simbólico, es un caso donde está cuestionado, no Jean Alain Rodríguez, como dije en agosto pasado, sino está cuestionado el Poder Judicial. Y ese Poder Judicial
tiene otra lectura que va de mano con el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia el pasado 7 de enero, cuando dijo que habían 16,000 casos sin juicio y sin condena, que significa alrededor de un 75% de los casos en justicia. ¿Qué sucede? Fundamentalmente sucede que el caso del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, se suma a ese número de casos sin condena y casos en donde hay una prisión preventiva como sanción anticipada. Es un cuestionamiento al sistema y a los operadores de la justicia, jueces y fiscales. Marino, y es tan interesante el tema de este debate, de nosotros cuatro, como abogados de tantas experiencias, porque precisamente el pueblo dominicano en el día de hoy, ustedes saben cómo son las cosas de la vida. En las redes sociales acabaron a doña Miriam en esta semana que se iba a renunciar. Precisamente porque una derrota, se ve que es una derrota para el Ministerio Público. Y hay algo fundamental, y Canaán y Marino son dos testigos, y Miguel conmigo. Cuando el presidente Hipólito Mejía aprobó esta ley en el 2002, ley 7802, de nuevo ordenamiento procesal, yo explicaba en cada uno de los turnos. Duramos 2 años caminando el país palmo a palmo. Freddy Mateo Calderón, Cándido Simón Polanco, el mismo Carlos Barcácer, Marino Eceví, la mayoría de los jueces, los fiscales, los procuradores, los jueces de Suprema, todos participando en este diálogo. Marino y sobre todo Canaán. En este caso, Canaán, para volver con usted, usted sabe qué era lo que yo pensaba, que cuando una persona de esta magnitud cayera preso, era porque ya tenía todos los puntos agotados dentro de lo que es el sistema jurídico de Estados Unidos. Por ejemplo, cuando aquí se toma y Estados Unidos pide un individuo en extradición, ¿ustedes piensan que va a prisión preventiva? No. Lleva un juicio de fondo porque fácilmente lleva 2, 3, 4, 5, 6, 8 y hasta 10 años detrás de ti. Y lo mismo pasa con el sistema, sobre todo italiano. Ustedes ven 30 años y lo atraparon este lunes. Con 30 años, el jefe de la mafia siciliana en Italia. Esto es lo que hace Estados Unidos y esto era lo que yo creía que se iba a hacer en este país hace 20 años atrás. O sea, que cuando Marino Eceví dice aquí que él pensaba que los 90 días que se le daban a los jueces de instrucción, nosotros estábamos en 1804 con los códigos de Napoleón Bonaparte. Correcto. Recuerden, Napoleón Bonaparte pasó, pero mis códigos jamás pasarán. Y así han seguido, porque han servido de norma para el mundo entero. Es igual que el tema de la economía. Si ustedes observan toda la economía, entonces uno observa que viene a ser reforzada precisamente cuando Napoleón Bonaparte dijo una frase muy interesante hasta el día de hoy. Cuando la China despierte, será un monstruo en materia de producción en el mundo. Estamos hablando de 1813, una palabra lapidaria de este pequeño gigante. Pero para volver aquí, tengo con nosotros a Canaán y quiero ver su expresión en este término que ha tratado Marino Eceví, ahora Miguel Cabrera, que se integra al panel. Recientemente saludar al letrado Miguel Cabrera, que se integra al panel. Pues recientemente leía en un vademecum procesal de un jurista colombiano, el doctor Jesús Vergara Padilla,
que cuando un fiscal necesita más de 12 pruebas para probar un ilícito penal, indefectiblemente entraba en el terreno de la especulación. Marino El Cebif y yo, que hemos estado en la segunda sala de la Corte Suprema de Justicia en múltiples oportunidades, en los procesos de extradición activa, no pasiva, cuando el Departamento de Estado, los Estados Unidos solicitan en extradición a un ciudadano a República Dominicana como país receptor, el estándar, ¿cuál es? 6 pruebas documentales. Como mucho, 7 pruebas documentales. Es decir, hablar de 2.000 pruebas documentales, esa es la primera trampa del ejercicio populista de un ministerio público que sostiene una mancuerna indisoluble con un poder fáctico que es el circuito comunicacional. Lanza una imputación primero sin indagar, sin investigar, lanza una acusación. Hay un primer daño, el daño moral, la imputa. ¿Y qué juez dominicano va a otear? ¿Qué juez dominicano va a revisar 2.000 documentos escriturados? Si aquí el 8% de la abogacía nacional no tiene hábito de estudio, no tiene hábito de lectura, mucho menos un juez. Podrá haber un caso excepcional de un juez leedor, pero no llegan a 10 los jueces con ínfulas de intelectualidad y que dediquen horas y horas y horas al ejercicio filosófico contemplativo y de lectura avanzada. Entonces es una trampa de ese populismo penal imputar, hacer una mancuerna con el circuito comunicacional. Entonces ya tenemos el favor de las gradas, ya tenemos entonces la opinión favorable de las masas, esas masas que no saben lo que realmente quieren. Y hoy puede ser a ti, mañana puede ser a mí. Algunas personas dicen que el abogado es un cerebro prostituido. De nosotros han dicho de todo, que somos joropeles, cerebros prostituidos, que somos mercaderes, hasta que tú no necesitas uno. Entonces, en ese tenor, pues evidentemente que tenemos indefectiblemente que seguir avanzando. Qué bien. Marino dio en la diana. Y evidentemente yo le tomo la palabra. Y usted también, Miguel, para darte una participación en este debate caliente de estos dos. No, que son maestros, dos titanes, son que dos titanes que repetirse. son dos titanes. Aquí nosotros en el Marino promueve una segunda parte. En este espacio tenemos dos monstruos. Tenemos al maestro Pedro José Duarte Canán, un hombre fuera de serie. Ahorita lo oí que mencionó uno de mis favoritos. Mencionó a Epicuro. Era el partícipe del endonismo, o sea, el máximo representante del endonismo, corriente filosófica que plantea que el fin del hombre en la tierra es el placer. Y después de puntualizar todos los placeres habidos y por haber, dice, el noble placer de la inteligencia vale más que todos los placeres mundanos. Es mejor ser infeliz, pero racional, que tenerlo todo y carecer de ella. Yo estoy en presencia de tres seres como el maestro Diome de Olivares, racionales y que han sido dotados de un cerebro muy amueblado. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Tú sabes que nos une una amistad muy auténtica también. Tú eres un brillante letrado, eres acucioso, disciplinado, eres decente en grado superlativo. Gracias, maestro. Y yo me siento honrado de ser tu amigo. Gracias, y de ser tu colega. Igualmente para mí. Marino El Cebif es como un padrino para mí. Es un hombre que yo lo veo como un protector, un padrino, un referente
de Ómenes Olivares y yo tenemos una amistad de 24 años, ininterrumpida. Así es. Así Yo es. diría más. Viviendo todos los episodios. Mirándolo todo. Mirándolo todo. Es decir, que yo me siento hoy honrado de estar con ustedes tres. Bueno, yo solamente quiero corregirle y decirle que no son 24. Son algo más. No, porque solamente en la disputa que teníamos con Juan María Severino. Ah, sí, algo más. En esos 15 años. Y el magistrado Olmos. Estamos hablando de 1988. 88. No son 2 días. No. Maestro, yo diría. Son 35 años. 35. Y el magistrado Gonzalo. Eso es así. Yo diría, maestro, que cuando Diógenes fue donde Antítenes, el maestro de los perros o de los cínicos, a buscar pertenecer a los cínicos maltrataban mucho a sus Diógenes el sucio. Diógenes el perro. El perro. Diógenes el perro. También le decían el sucio. Sí, también le decían Diógenes el magnífico. El magnífico. Pero sucede que no lo querían aceptar en la escuela y él fue más de 20 veces, iba todos los días y el maestro tomó el báculo para pegarle y él dijo, pégueme fuerte, que si usted tiene algo que enseñarme, no habrá palo en el mundo capaz de evitarlo. Si yo tengo algo que aprender de estos 3 titanes del derecho, no habrá palo ni golpe en el mundo que lo pueda evitar. Gracias. Bueno, yo quería decirte algo antes que termináramos. Que hay un tema que debe estar diríamos, en nosotros como abogados que estamos aquí. El sistema no está funcionando. No. Y hay que buscar un test de razonabilidad, como decías tú. Sí. Hay que hablar de un test de previsibilidad, como bien tú señalabas. Y también hay que buscar un test de omisión legislativa. En esa misma línea, escúchame. ¿Cómo no? La abogacía nacional, en un 95%, no sabe que nosotros tenemos aquí 10 tipos de habeas corpus. 10 tipos, 10 modalidades. Correcto. Y es urgente que se rescate el recurso de habeas corpus. El recurso de habeas corpus. Yo te lo dije. Y ese es uno de los daños más catastróficos que se le ha hecho. El 381, la parte fine, que elimina el habeas corpus, que es un procedimiento constitucional eliminado por una acción de una ley subadjetiva. Marino, tenemos la oportunidad. Ojalá que logremos eso y que creemos conciencia. Claro. Ese tema lo vamos a seguir analizando en otro panel que vamos a propiciar, Marino y yo y Miguel y Canán, para volver a retomar este tema. Y sobre todo, ustedes saben que el próximo día 3 es Día del Abogado. Sí. Pedro J. Duarte Canán va a poner a circular el libro a las 11 de la mañana en el Colegio de Abogados. Yo espero que todos nos demos cita en el Colegio de Abogados como Día del Abogado. Vamos a ir a la misa, a la ofrenda floral y de ahí vamos a entrar al colegio, al salón, para participar de esta puesta en circulación. ¿Cómo le llaman al libro? Correcto, es mi libro número 20, El contrainterrogatorio. La pirámide invertida. Viernes 3 de febrero, en el marco de la celebración del Día del Abogado en RD, vamos a poner en circulación nuestro libro. Es decir, que están todos invitados. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estaremos. La gracia al Dios Todopoderoso, al maestro Pedro J. Duarte Canaan, como siempre. Mi respeto y mi cariño, así como a Miguel Cabrera por estos puntos interesantes aquilatados en el día de hoy, y a Marino Elcevir Pineda, que siempre sigue dando en la diana como si fuera una lengua viperina, y a ustedes seguir sobre todo en ese mundo que ustedes ven que sale en pantalla sobre ruedas.